Buenas tardes. Hoy es miércoles 2 de septiembre, sesión 3 del seminario de Filosofía Matemática dedicado al teorema de uniformización de Riemann. Gracias por estar aquí. Entonces, hoy empezamos lo que llamamos la síntesis moderna del seminario, es decir, las presentaciones con herramientas contemporáneas de las técnicas, las ideas, los ejemplos que están ligados al teorema de uniformización. Eso nos tomará 4 semanas. Y hoy iniciamos entonces con la primera parte, que es como una introducción desde cero de superficies de Riemann y casi desde cero también de variable compleja. Intentaría hacer un ejercicio de presentación de variable compleja básicamente autocontenido. Entonces, recordemos un poquitico lo que veíamos la vez pasada, el mapa de la variable compleja que veíamos la vez pasada, este ejercicio de síntesis conceptual de la variable compleja, en la cual pues presentaba yo, no voy a volver sobre ello, pues las principales fuerzas de la variable compleja y las principales ideas de Riemann allá adentro. Simplemente aprovecho este mapa para indicarles qué vamos a hacer hoy. Entonces hoy nos vamos a ocupar sobre todo de este primer fragmento que está acá, a la izquierda, que tiene que ver entonces con la holomorfía, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las funciones armónicas, el teorema de Cauchy, las funciones analíticas, las funciones conformes, las funciones enteras. Entonces voy a resumir brevemente este mundo con lo principal. Básicamente veremos que muy rápidamente se puede presentar casi todo, excepto de manera demostrativa, excepto el teorema de Cauchy, que es bastante delicado e importante y es como el centro de muchas cosas, ya lo indicaré. Eso es lo primero que vamos a hacer en la primera parte de la sesión de hoy. Luego, en la segunda parte de la sesión, miraremos esta parte que tiene que ver con la multivalencia de las funciones de variable compleja, las funciones inversas de la exponencial, el logaritmo complejo y las funciones inversas de las potencias, las raíces, y cómo eso da lugar de manera enteramente natural a la emergencia de las superficies de Riemann. Esos son los 3 puntos esenciales que vamos a mirar hoy y que van a apuntar poco a poco hacia la parte central de este diagrama para nuestro semestre, que son los teoremas de representación conforme y asociados a los teoremas de representación conforme, el teorema de uniformización. Entonces, en esta puntita está lo esencial que vamos a hacer a lo largo del semestre e introducimos hoy desde cero, básicamente, lo que necesitamos para ir llegando a esos lugares. Entonces, vamos directamente a ello. Voy a empezar a hacer como los diagramas esenciales de variable compleja básica, lo podemos llamar esto como variable compleja y superficies de Riemann. Tercer tablero para hoy. El tablero va a ser un poco más fino que los anteriores y pues es como una guía también para que sepan qué es lo que hay que completar, digamos, para tener un conocimiento medianamente natural de este mundo de las variables complejas y de las superficies de Riemann. Nos vamos a dedicar a presentar un poquito esta situación. Empezando por lo que podríamos llamar variable compleja básica. Compleja básica. Desde cero, simplemente recordando lo fundamental allá adentro. Entonces, desde fundamentos o desde el colegio, pues tenemos el plano complejo como parte esencial del conocimiento matemático.
La vez pasada me informaban que en el colegio esto está desapareciendo, pues sería grave que esto sucediera, pero por lo pronto sí se ve en los inicios de la universidad, el plano complejo con su representación usual, un punto Z a través de sus coordenadas cartesianas, X, Y sobre un eje real y sobre un eje imaginario, con una muy simple y básica ecuación, pues que y al cuadrado es igual a -1, se considera un símbolo ideal imaginario con esa ecuación, y al cuadrado igual a -1. Se toman los números de la forma x, z igual a x más y, entonces llamamos esto, si quieren, las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas de un número complejo, z igual a x más y. Y también se puede representar a través de, no solo de sus proyecciones sobre el eje real y su proyección sobre el eje imaginario, sino a través de la distancia al cero, vamos a llamar eso ρ, y el ángulo entre el eje real y la recta que va de 0 a z. Esas entonces son las coordenadas llamadas polares del número complejo. Z se puede expresar también como ρ veces coseno teta más y veces seno teta. Ese ρ se llama el argumento, el módulo de z, y teta es el argumento de z. Entonces se puede presentar de ambas maneras, y ambas maneras son importantes para proceder en los trabajos. A partir de eso muy básico, pues inmediatamente se puede definir qué es una función de variable compleja, que va a ser el objetivo esencial de nuestros trabajos a lo largo del seminario. Tomamos el plano complejo, tomamos un pedazo del plano complejo, llamámoslo omega, pensémoslo abierto por el momento. En general va a ser un abierto conexo, eso lo llamaremos un dominio. Más adelante volveremos sobre los detalles de definiciones, pero simplemente un abierto de C en C, de los complejos en los complejos, toman una función, f. Esa función es una función que va a depender también se puede escribir de varias maneras. F de z se puede escribir, si z es un número por aquí, f de z se puede escribir como f de x más y, pero como esto a su vez es un número complejo, se le pueden tomar sus coordenadas reales, eso lo vamos a llamar u de x y sus coordenadas imaginarias lo vamos a llamar b de x y y. Se puede expresar de esas dos maneras. Entonces f aquí es u más y b también, si quieren verlo de esa manera. Entonces, eso es una función de variable compleja. Y vamos a decir entonces, primera definición básica y muy intuitiva, que f es holomorfa. F es holomorfa. Sí, solo sí, por definición, digamos en Z, f es holomorfa en Z. F es holomorfa en Z. Sí, solo sí. La derivada existe. Sí, solo sí existe f' en Z. La derivada. Entonces la holomorfía es simplemente la existencia de la derivada, aquí como está en la definición, de la primera derivada. Y el resultado impresionante de las funciones de variable compleja, que ahorita enunciaré y indicaré cómo se llega a ello, es que si una función de variable compleja es una vez derivable, entonces es infinitas veces derivable. Y eso es bastante impresionante, es un resultado único y propio de la variable compleja. ¿Cómo se llega allá? Entonces vamos a mostrar lo siguiente. Primero, que si f es holomorfa, entonces satisface unas ecuaciones bastante importantes que llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya voy a indicar cuáles son.
pero voy a explicar cuál es la estrategia para llegar a ellas. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto va a ser la base de muchas de las pruebas en variable compleja. Esto es como una suerte de armonía fuerte escondida en la variable compleja. Miremos un poquito la situación. Supongamos entonces que tenemos aquí nuestro plano complejo y cojamos un punto Z y alrededor de Z hagamos una pequeña variación. Una pequeña variación alrededor de Z. Entonces, por un lado, entonces tenemos aquí, llamamos esta pequeña variación Z más H. Tenemos por un lado aquí una variación paralela al eje real y una variación paralela al eje imaginario, pero también tenemos muchos caminos posibles entre Z y Z más H. Entonces, esta multiplicidad de caminos, aquí lo voy a recordar como un mult, esta multiplicidad de caminos en la variable compleja corresponde a las dos dimensiones que hay en la variable compleja. Dos dimensiones de múltiples caminos en la variable compleja. Eso no sucede en la variable real. Ya empieza ahí a haber una diferencia muy, muy fuerte. Y esta pequeña razón geométrica es la que va a distinguir completamente el mundo de la variable real del mundo de la variable compleja. En el mundo de la variable real, sobre la línea solo tienen dos caminos, izquierda y derecha. Entonces aquí tienen una infinitud de caminos para aproximarse de Z a Z más H, ya sea por estas líneas o por líneas intermedias, etc. Entonces, recuerden, por la definición de la derivada en la variable real se extiende a la variable compleja y f' de z por definición es el límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0 de f de z más h menos f de z sobre h. ¿De acuerdo? Esa es la definición de la derivada. Ahora bien, si la derivada existe, la derivada debe ser independiente de los caminos. Independiente de los caminos escogidos para h, de los caminos cuando h tiende a 0. Entonces, cuando h se hace pequeño, puede ser por un camino diagonal, o por este camino, o por este camino, etc. Simplemente el hecho de que haya ya dos caminos enteramente distintos, que son el camino, llamemos este camino, el camino vertical. Ya tener este camino vertical y tener un camino horizontal, este camino, aquí, ya con tener esos dos caminos, tendremos diferencias importantes en la variable compleja que no existen en la variable real. Miremoslo. Cojamos, por ejemplo, el hecho de que h sea un real. De que entonces este cuadradito se aplaste sobre esta línea y simplemente h sea un real y z más h se aproxime en esta línea paralela al eje real. Ya con eso, entonces obtenemos lo siguiente. Si h está sobre la recta real, no hay variación en y. Entonces la variación en y desaparece. La variación en y no interviene. En y no interviene. Y en ese caso, la derivada f' de z se reduce entonces a tomar aquí variaciones sobre x únicamente. Entonces va a ser sencillamente la derivada de f, la derivada parcial de f sobre x, más la derivada parcial, más esta derivada parcial de, va a ser la derivada de f sobre x. Y eso entonces, como ya no interviene, es igual a eso, ahora reemplazan f por u más b, y entonces obtienen la derivada de u con respecto a x, más i veces la derivada de b con respecto a x. Ese es el primer camino. Si h está en R, si h está en R en este camino verde. Si nos situamos en ese camino verde,
obtenemos esa expresión para f' de z. Ahora bien, también podemos coger el camino, no sobre los reales, sino el camino horizontal. Entonces, h que sea un imaginario puro en IR. Si vivimos aquí, entonces, ya no va a haber variación en X. Vamos a estar proyectando todo este cuadrado sobre X. Esto va a estar fijo, ya no, en X no interviene, entonces la variación en X no interviene. Y en ese caso, hacemos el cálculo, en este caso en que H es igual a F, un imaginario puro, estamos en la línea amarilla, esta línea que está acá. Y en ese caso, tenemos que f' de z resulta ser, f' de z resulta ser, entonces, observen un momentico esta ecuación que tenemos aquí. F' de z es esto. Reemplacen h como un imaginario puro. Entonces h es algo del estilo ik, donde k es un real. Acá hay un i por debajo. Si multiplican ese i por menos i, tanto arriba como abajo les queda menos i al cuadrado, pero menos i al cuadrado es 1. Entonces, si multiplican este ik que yo tenía aquí, arriba y abajo por menos i, nos sale un menos i arriba, y luego nos queda simplemente el límite variando sobre y. El límite variando sobre y. No queda más que eso, la derivada de f sobre y. Directamente. Y a partir de ahí, entonces simplemente vuelven a reemplazar que es df sobre dy. Entonces, df sobre dy, entonces es menos i veces du sobre dy. Y multiplican entonces, era u más ib. Aquí tienen que reemplazar u por más ib. Les quedó menos i du sobre dy más db sobre dy. ¿Okay? Entonces hacen simplemente esos cálculos directamente y observen que si comparan esos dos y los caminos son independientes, entonces necesariamente esta fórmula de aquí, delta i, esta parte imaginaria, tiene que ser igual a esta. Estas que estoy poniendo aquí en rojo, las partes imaginarias tienen que ser idénticas. Y las partes que voy a poner, digamos, en verde, que son las partes reales, tienen que ser idénticas. Esto tiene que ser idéntico a esto. Por lo tanto, este du sobre dx es igual a db sobre dy. Du sobre dx es igual a db sobre dy. Y viceversa, db sobre dx, db sobre dx. Esta parte de acá, db sobre dx, tiene que ser entonces a menos du de y. Menos du de y. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que como se ven, se obtienen realmente muy rápido, en unos pocos minutos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y se deducen directamente de este hecho elemental de que tenemos múltiples caminos de aproximación a cero en los complejos, y esos múltiples caminos, simplemente ya por escoger la variación vertical y la variación horizontal, nos llevan a estas ecuaciones fundamentales. A partir de aquí, es muy rápido, es inmediato, lo pueden hacer como un ejercicio en 3 minutos, pero tengo que correr un poquito. Que tenemos, si toman entonces las segundas derivadas, segunda derivada de u sobre segunda derivada de x, más segunda derivada de u sobre segunda derivada de y, eso se llama entonces el potencial de u. Si hacen el cálculo, eso les da lo mismo que db, que es igual a 0. Y esto quiere decir que las funciones son armónicas.
V son armónicas. Entonces, U y V armónicas. Entonces, esto rápidamente, muy rápidamente, muestra que hay una armonía profunda en la variable compleja. Y esa armonía profunda proviene de este hecho fundamental de tener múltiples caminos de aproximación en la variable compleja. Y esos múltiples caminos de aproximación en la variable compleja fuerzan la armonía de U y de V. Tenemos funciones armónicas inmediatamente a partir de la misma definición de derivación y de los varios caminos que hay posibles a partir de ahí. Sigamos un poquito más adelante con esto. Sigamos con funciones básicas de variable compleja. Funciones variable compleja básica. Complemento de este cuadrante que acabo de dibujar. Tenemos aquí entonces funciones de variable compleja que van a enviar reticulados del plano complejo, un reticulado del plano complejo, toman un reticulado del plano complejo bajo F, eso va a parar a algún otro reticulado del plano complejo, pero con variaciones y movimientos. Entonces esto se va a mover de alguna manera y este reticulado se va a convertir en otro reticulado parecido. Y va a ser muy parecido en el sentido de que los ángulos que se tenían acá se van a preservar allá. Hay una coherencia, una solidaridad muy fuerte en la variable compleja que se define gracias a la propiedad de que f es una función conforme. F es conforme. ¿Qué quiere decir? Conforme, la definición de conforme es simplemente que preserva ángulos. Preserva ángulos. Entonces esta es nuestra segunda definición. Una era que fuera holomorfa, es decir, que tuviese una derivada. Y si tiene una derivada, fuerza estas condiciones de armonía. La otra es que sea una definición conforme, es decir, que preserve ángulos, que preserve los ángulos. Eso si hacemos un dibujito, eso en mi caso digamos en que eso tenga sentido, en que la función no sea constante. Si es constante, pues no va a preservar nada. Pero si f' de z no es cero, si f' de z no es cero, entonces va a preservar los ángulos. ¿Eso qué quiere decir si miramos unos diagramitas infinitesimales? Eso quiere decir que si tenemos aquí nuestro z, tenemos un pequeño diagramita infinitesimal alrededor de z, y tomamos aquí un epsilon, y hacemos aquí un giro. ¿Un giro qué es? Es simplemente multiplicar por i, y es el número que envía 1 en i, estos son 90 grados. Entonces, multiplicación por i, 90 grados. Entonces, si la función es conforme, debe preservar este cuadradito. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a derecha, si miramos qué pasa a derecha, aquí está f de z, y aquí están sus variaciones. Acá está la variación asociada a epsilon, que es entonces la variación de f con respecto a z, a x, perdón, la variación de f con respecto a x si nos situamos en esta línea. Y si nos situamos en esta línea, aquí va a ser epsilon y la variación de f con respecto a y. Ahora bien, si se preservan los ángulos, este tiene que ir a parar a este. O sea, este fragmento que estoy aquí señalando tiene que ser igual a este de acá, por la multiplicación por i. Entonces, si hay preservación de ángulos, obligatoriamente tiene que suceder que epsilon de f de y se obtiene por la multiplicación del epsilon en df de x multiplicado por i. Si miran un segundito esta ecuación, miremos un segundito esta ecuación. La ecuación de aquí, quiten el epsilon, dice que df de y es i veces df de x. ¿Okay? ¿Te parece
mucho a la ecuación de Cauchy-Riemann. Df de x, df de y. ¿Sí? Se parecen mucho. Df de y es igual a i de f de x. En realidad, si ustedes cogen esta parte de la derecha y la multiplican por menos i, les queda menos i al cuadrado, que es 1. Y ese menos i al cuadrado, entonces no afecta esta parte de la derecha, aquí multiplicamos por menos i. Total, df de x es menos i veces df de y, que es exactamente esta que está acá. Df de x es igual a menos i veces df de y. Entonces, esto no son ni más ni menos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Otra manera de encontrar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ya sea a partir de una lectura analítica, ya sea a partir de una lectura puramente geométrica, obtenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Tercera lectura, vamos a decir que F es analítica. F es analítica. Siempre en Z, ¿no? Esto es conforme en Z, esto es analítica en Z. Aquí sí, solo sí, por definición. F de Z se puede expresar como una sumatoria de potencias de Z. N Z a la N para N mayor o igual que 0. Eso va a ser una función analítica. F es analítica si verifica esta tercera propiedad. Ahora bien, el resultado fundamental de la variable compleja al inicial es que una función de variable compleja es equivalentemente, en el caso en que f' no es 0, o conforme, o analítica, o holomorfa. Las tres cosas son idénticas. Si lográramos demostrar eso, voy a indicar cuál es el camino para llegar a eso. Si se lograra demostrar eso, observen que si la función es holomorfa equivale a analítica, entonces la función holomorfa que tiene una derivada se expresa de esta manera. Pero si se expresa de esta manera, pues es inmediato tomar sus derivadas. Sus derivadas se toman paso a paso en donde eso tenga sentido. Eso se llama el radio de convergencia de manera natural de la convergencia de la función. Se toman paso a paso, potencia por potencia las derivadas. Entonces, si esta es una vez derivable, es infinitas veces derivable. Cualquier expresión de una sumatoria de este estilo es infinitas veces derivable. Por lo tanto, pasamos de una vez derivable a infinitas veces derivable, cosa que es impresionante. ¿Cómo se llega ahí? Se llega ahí a través de este camino. Voy a indicar el camino. El teorema de Cauchy es la base del asunto. Lo indico aquí, este es un teorema difícil. Así como todo lo anterior, básicamente ya lo hice y ustedes lo que tendrían que hacer es volver a reescribir esto con un poquito más de detalle, pero básicamente todo esto ya lo probé. En cambio, estoy lejos de probar este teorema que voy a indicar ahora, teorema de Cauchy. Si ustedes tienen una curva cerrada, llámenla gamma, una curva cerrada en su plano complejo, entonces, en el caso en que F sea holomorfa adecuadamente en un abierto que contenga a la curva, un abierto que contenga a gamma, ahí adentro entonces ustedes pueden demostrar que la integral de f de z sobre gamma es siempre igual a 0. Teorema sorprendente y bastante difícil. Lo indico aquí en azul. Parte fundamental. Esta es la parte fundamental de los inicios de la variable compleja. Esta es una prueba que requiere una buena cantidad de topología en su momento y requiere de manera crucial en su prueba las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un momento se puede llegar a probar esto. La idea es que si f es holomorfa, se va a demostrar que f es un diferencial exacto, es decir, que a su vez es la derivada de una función. Y si es la derivada de una función, entonces esta de aquí la podremos escribir como f' de un f mayúscula grande. Al integrar sobre el f' nos quedará f solamente en los extremos. Y si la curva es cerrada, pues será f de a igual a f de b. Por lo tanto, nos dará f de b menos f de a, que es 0. El camino metodológico es sencillo.
La prueba es bien difícil, es bien delicada, porque en este paso requiere, para demostrar que F holomorfa implica que F es un diferencial exacto, requiere una buena cantidad de manejos topológicos. Pero a partir de ahí, entonces, que ese es un teorema delicado que queda por más allá de nuestras capacidades en este momento, pero que lo pueden leer en todos los textos que están en la bibliografía, si desean, ¿no? No es para nada necesario. Entonces, a partir de aquí se puede hacer lo siguiente, se puede pensar en el siguiente dibujito. Consideren que tienen Z y hagan alrededor de Z un círculo, llamémoslo gamma, un círculo alrededor de Z, expresado con un cierto radio, R, y alrededor de Z, la variable de este Z que está aquí, alrededor de ese Z que está ahí, consideren una nueva variable, llamémosla f de Z en el sentido griego. Entonces podemos considerar una cierta función, que sería f de Z menos f de Z sobre Z menos Z. Esta es una cierta función que en Z tiene problemas, pero si f es holomorfa, esto de aquí se puede eliminar, eso se llama una singularidad removible, y solo queda una parte holomorfa, y podemos integrar esto sobre el círculo. Para hacer eso, a partir de ahí, se puede, entonces voy a borrar este pasito, se puede llegar a la siguiente fórmula directamente. Eso es fácil, esto no es difícil lo que estoy expresando aquí. A partir de aquí, f de z se expresa como, ya les explico dónde sale este 1 sobre 2 y pi, 1 sobre 2 y pi, la integral sobre esta curva gamma de f de z sobre z menos z de z. Entonces, ya expliqué dónde salió este f de z sobre z menos z. Si este f de z lo meten ahí adentro, ¿sí? 2 y pi, f de z es integrar sobre el círculo una constante. Porque al dar la vuelta al círculo les da 2 y pi. Entonces, este 2 y pi corresponde a integrar la constante sobre el círculo. Entonces, este 2 y pi lo pasan allá y les sale esta ecuación aplicada a esta fórmula f de z menos f de z sobre z menos z. Entonces, esta es la famosa representación de Cauchy de una función holomorfa. Llamemos a este asunto, pongámosle nombres a estas cosas, llamemos a esto 2 asteriscos y llamemos a esta expresión asterisco. Entonces, el teorema fundamental, gracias a esta expresión que surge del teorema de Cauchy, se puede mostrar a partir de 2 asteriscos que se toman derivadas paso a paso de ellas, y más aún se puede demostrar que al tomar las derivadas, el módulo de la derivada, entonces ustedes hacen la derivada, toman el módulo, calculan acá qué les da, pues al integrar sobre el círculo el 2 y pi sobre el 2 y pi se va, les queda, digamos, una mayoración para f de z, si f estuviese acotada, por ejemplo, si f está acotada, les queda una mayoración, llamamos f, sobre el radio del círculo, pues el radio del círculo. Y no les queda nada más. Esto desaparece, esto corresponde a la mayoración sobre m, esta parte de acá corresponde a integrar, les va a dar entonces el radio, y tenemos un menor o igual, ¿no? Esto es un menor o igual acá. F' de z va a ser menor o igual que esa expresión que está ahí. F' de z es menor o igual que esta expresión. Y observen, en el caso en que f estuviese definida por todos lados, si f es definida en todo z, y holomorfa, eso se va a llamar f entera. Si f es entera, entonces si f es, por un lado, acotada
y entera, entonces va a verificar esto. Y cuando R tiende a infinito, si eso es cierto para todos los radios, cuando R tiende a infinito, f' de z va a ser 0 obligatoriamente. Esto es mayorado para todos los R's posibles. Cuando R tiende a infinita, esto fuerza a que f' de z es 0. Y si f' de z es 0, es que f es constante. Entonces acabo de mostrar a partir de la fórmula de Cauchy, que surge del teorema de Cauchy, que toda función acotada y entera es constante. Ese es el famoso teorema de Liouville. Lo menciono porque ahorita lo vamos a usar de manera importante, fundamental. Teorema de Liouville. Teorema de Liouville. Toda función acotada y entera tiene que ser constante. A partir de ahí hay una muy famosa prueba del teorema fundamental del álgebra. En la variable compleja, todo polinomio posee al menos una raíz. Todo polinomio no constante posee al menos una raíz. Prueba, utilizando esto. Suponga que P es un polinomio no constante. Considere entonces 1 sobre P de Z. Si 1 sobre P de Z no tuviese raíces, entonces sería una función entera. Está claramente acotada. Sería entera y acotada, por lo tanto sería constante. Contradicción con lo que acabamos de decir, que es un polinomio no constante. El teorema de Liouville ya es muy potente. Implica, si se quiere, entonces el teorema fundamental del álgebra de una manera muy rápida e inmediata. Claro que todo esto entonces está dependiendo de este muy fuerte teorema de Cauchy que está aquí, que pongo en azul, y entonces que no hago la trampa. El teorema de Cauchy es delicado, pero independientemente de eso, entonces las dos dimensiones, una vez más, de los múltiples caminos en los complejos son las que nos van a permitir asegurar este hecho increíble y fundamental de que si la función es una vez derivable, es decir, si es holomorfa, entonces es infinitas veces derivable. Es decir, es analítica. Eso depende de esta fórmula. Eso depende de que dos asteriscos, si tenemos dos asteriscos, aplican derivaciones varias veces y obtienen la expresión para la primera derivada, para la segunda derivada, y así pueden seguir indefinidamente. Pues entonces f tiene todas las derivadas posibles y se puede expresar de esta forma que está acá. Entonces, esto nos lleva ya bastante lejos y rápido, pues en estos primeros 40 minutos, a este hecho fundamental de que las dos dimensiones de variable compleja nos permiten hacer este paso bárbaro entre la una derivabilidad y la infinita derivabilidad. ¿Okay? La primera parte, digamos, del diagrama que tengo para hoy, pero entonces ahí tienen, digamos, lo básico de esta primera parte de variable compleja que podríamos llamar elemental, entre comillas. Lo no elemental es cuando empezamos a trabajar con varias funciones, con varias variables complejas. Ya las funciones de varias variables complejas tienen unas técnicas completamente distintas. Pero aquí en una variable las cosas funcionan relativamente rápido. Módulo el teorema de Cauchy, que por supuesto entonces es delicado, buenas herramientas importantes de topología escondidas ahí detrás, etcétera. Paciencia, pero se logra, digamos, si lo hiciéramos desde cero, en 3 semanas tendríamos el teorema de Cauchy completo. Entonces esa es la primera parte que quería presentarles, y ahora seguimos, que los tiempos son cortos hoy y quiero proveerles de bastante información. Seguimos con los temas que teníamos para hoy. Entonces miremos en esta hojita que teníamos para hoy la definición de superficie de Riemann de manera muy general. Una superficie de Riemann, ¿qué va a ser? Una superficie de Riemann entonces va a ser simplemente una superficie topológica. Pueden considerarlo como una superficie
como una variedad entonces una dimensional sobre los complejos o dos dimensional sobre los reales, es decir, son las superficies usuales de nuestra imaginación. Y lo que se le añade entonces a esa superficie topológica es un atlas holomorfo. Es decir, se recubre la variedad X con ciertos abiertos U sub I, y cada uno de esos abiertos es localmente isomorfo a un abierto de los complejos. Este pedazo que está acá. Entonces, esta definición es la que había dado yo con palabras la vez pasada. Una superficie de Riemann es sencillamente una superficie en la cual se le pone un atlas holomorfo encima y localmente, para mirar qué está pasando sobre la superficie, basta con mirar fragmentos de los complejos, abiertos pequeños de los complejos. Se pide, por supuesto, como siempre, como en todas las estructuras matemáticas, que cuando hay cambios posibles de variables, esos cambios tengan la propiedad que se desea acerca de la estructura con la cual estamos trabajando, que sean holomorfos. En otros lados se pediría que sean homomorfismos si estamos trabajando en álgebra, que sean diferenciales si estamos trabajando en geometría diferencial, etc. Aquí estamos trabajando en el mundo de la holomorfía, en este mundo que acabo de introducir rápidamente. Pues una superficie de Riemann va a consistir simplemente en eso. Una superficie usual, pero a la cual le añaden entonces localmente distintas visiones locales que corresponden a fragmentos de los complejos. Eso es, ya está, no es nada más. Como les señalo ahí, dependiendo de la literatura, ya veremos más adelante si vale la pena o no. Se puede suponer además que tenga ciertas propiedades de separación y de conexidad, pero básicamente eso va a suceder localmente de manera natural gracias a que estamos trabajando con abiertos de los complejos. Entonces, lo dicho acá, desde un punto de vista metodológico o la idea fundamental, localmente todo sucede como un abierto de los complejos. La idea básica, localmente todo sucede muy bien. Globalmente, en cambio, las cosas pueden ser bastante diferentes. Y el paso de lo local a lo global, ya lo veremos varias veces a lo largo de este seminario, eso tiene que ver entonces con la teoría de haces. El paso de lo local a lo global es realmente el punto fundamental para entender las superficies de Riemann. Miremos algunos ejemplos básicos y fundamentales, estos primeros ejemplos. El plano complejo es una superficie de Riemann, claro, localmente para mirar el plano complejo basta con mirarlo localmente, y el atlas para el plano complejo sería simplemente la identidad. Entonces eso es inmediato, pueden coger todo el plano complejo, y eso es una superficie de Riemann. Por otro lado, pueden coger dentro del plano complejo un fragmento del plano complejo, un abierto dentro del plano complejo. ¿De acuerdo? Eso les va a dar una superficie de Riemann, de nuevo, obvio, de manera obvia. El atlas es la restricción de la identidad a ese subfragmento de los complejos. El disco unidad, entonces ustedes hacen el disco unidad, quítanle el borde, o sea que sea abierto, y ahí adentro tomen entonces los elementos de módulo de Z estrictamente menor que 1, eso les da el disco complejo, el disco unidad abierto. Eso es de nuevo una tercera superficie de Riemann de manera obvia. Estas tres son absolutamente obvias de manera directa. El atlas es la identidad. Acá es la identidad restringida a este abierto. Aquí es la identidad restringida al disco unidad. Lo mismo, un ejemplo de dominio es el semiplano de Poincaré. El semiplano de Poincaré es coger el plano complejo, quitarle la recta real, tomar toda la parte superior. Entonces todos los complejos cuya parte real cuya parte imaginaria es estrictamente mayor que 0. Eso es el semiplano de Poincaré. Y de nuevo, por los mismos argumentos,
es inmediatamente una superficie de Riemann. Entonces, estas 4 son inmediatamente superficies de Riemann directamente de la definición. Sin embargo, son extremadamente importantes. Ya vamos a ver varias de ellas permanentemente a lo largo del seminario. Otra distinta, en muchos sentidos, es la esfera de Riemann. La esfera de Riemann se distingue bastante de estas 4 que están ahí, esencialmente por la propiedad de compacidad. La superficie de la esfera de Riemann es compacta, mientras que ninguna de estas que está aquí es compacta. Ninguna de las otras que están arriba son compactas. Bien, para eso aprovechemos entonces los apuntes que teníamos para hoy. En los apuntes pues están complementos sobre lo que dije ahí, sobre lo que he dicho hasta el momento. Esto lo voy a explicar ahora. Y acá está el ejemplo de la superficie de la esfera de Riemann. Acá arriba está la definición de superficie de Riemann que acabo de dar. Y el ejemplo fundamental de la esfera de Riemann, que es entonces compactar el plano complejo, agregarle en el punto en el infinito, o si no, la otra descripción usual es simplemente coger en R3 la esfera X, Y, Z, tal es que el módulo desde 0 hasta X, Y, Z es 1. Entonces, eso es la segunda presentación. O lo completan y en ese momento resulta compacta la esfera de Riemann, o lo miran como metido dentro de R3. Acá tienen el dibujito para mirar eso. S2 metido dentro de R3. Todos los puntos intermedios que están por acá se proyectan en puntos en el plano a través de la proyección estereográfica que está ahí dibujada. Después la pueden mirar con cuidado si quieren. Y el punto en el infinito se proyecta, en cambio, el punto en el infinito se proyecta, en cambio, este punto 001 se proyecta, en cambio, en el punto en el infinito. Entonces aquí tenemos, es como imaginar el plano complejo con sus manos y luego empiezan a voltear el plano complejo hasta el final pegarlo en sus puntas y eso les da la esfera S2. El punto que quería yo introducir, ¿para qué quería introducirles esto? Es para que se den cuenta que en esta esfera de Riemann el atlas ya no es el atlas de la identidad, ya no puede estar dado por la identidad. De hecho, el hecho que la esfera no se pueda lanzar de manera homeomorfa en el plano complejo es la razón de ser por la cual los mapamundis usualmente que vemos son deformaciones, no son verdaderas representaciones del globo terráqueo, sino son representaciones. Y esas representaciones, dependiendo del lugar donde estén proyectando, dan lugar a deformaciones grandes de las regiones. En las famosas deformaciones europeas del siglo XVI y XVII, pues se ve que las regiones no corresponden realmente a sus volúmenes. Groenlandia casi siempre es del mismo tamaño que América Latina, cuando sabemos que eso es un absurdo completo. Eso es simplemente porque no hay una deformación identitaria entre el globo terráqueo y los mapas. Entonces necesitan realmente al menos 2 mapas para tener algo coherente. Y son esos 2 mapas que están dibujados ahí adentro. El primer mapa es coger la esfera, quitarle el punto en el infinito y ahí sí enviar la identidad Z en Z. Si ustedes quitan el punto en el infinito, pues la esfera menos el punto en el infinito es realmente los complejos. Y viceversa, ahora si en la esfera le quitan el punto 0, entonces a partir de ahí ustedes pueden enviar Z en 1 sobre Z y adoptar la fórmula, que de hecho saldría si extrapoláramos 1 infinito igual a 0. Tomar la fórmula que el punto en el infinito lo va a enviar a 0. Estos dos atlas son funciones holomorfas y su composición, que tiene que ir entonces de la imagen de
z menos infinito, la imagen de esto, de phi 0 de la imagen de esto, phi 0 de la imagen de esto, pues les da z excepto el 0, z excepto el 0, o también lo pueden mirar aquí, phi 1 de la imagen de esto les da c excepto el 0, c excepto el 0. Y si ustedes toman entonces c excepto el 0, aquí abajo, en la parte de abajo, y lo tratan de enviar en sí mismo, una manera natural es hacerlo a través de la inversa. Esa va a ser holomorfa justamente porque estamos alejados de 0. En 0 no va a ser holomorfa, hay una singularidad y la función no va a ser derivable en 0. Pero alejados de 0, esta función que está abajo es holomorfa y esto resulta ser entonces una adecuada correspondencia entre los mapas. Entonces, esto de acá indica que necesitamos al menos 2 mapas para reconstruir la esfera. Digamos. Entonces tenemos la esfera. Este es el otro ejemplo fundamental. Más allá del plano complejo y los dominios y el disco unidad o el semiplano de Poincaré, que se parecen, algunos de ellos bastante. Estos de aquí se parecen bastante. El dominio, un dominio que no sea todos los complejos, el disco unidad, el semiplano de Poincaré. Estos tres se parecen bastante. De hecho, demostraremos, y eso es parte de una aplicación del teorema de uniformización, es que estos tres son efectivamente isomorfos. No con el plano complejo, pero sí isomorfos entre sí. Y ninguno, ni este de acá, ni este plano complejo, ni este, son isomorfos a su vez. Ya veremos ahora una de las razones para ello. Entonces, estos son ejemplos de superficies de Riemann muy importantes que aparecerán repetidamente, pero aparecen ahora de entrada como muy naturales. Estos primeros directamente a partir del atlas identitario y este segundo a partir ya no de un atlas identitario que no funciona, sino a partir de un atlas con 2 mapas, uno para cubrir el hemisferio norte, uno para cubrir el hemisferio sur y luego pegarlos adecuadamente. Eso es lo que hicimos en los apuntes que les presenté. Sigamos dentro de estas líneas. Déjenme seguir entonces con otros ejemplos. Nos vamos a dirigir hacia estos ejemplos fundamentales, los ejemplos de superficies de Riemann de la raíz enésima y del logaritmo. Me voy a dedicar ahora a esto que estoy aquí señalando. Entonces, para eso volvamos a nuestro diagrama. Entonces, pasemos a esta problemática fundamental, la problemática de lo múltiple y lo uno. Lo múltiple y lo uno. Es decir, dos funciones que son tan básicas como importantes y fundamentales, las potencias y la exponencial. Zn y e a la z. Miremoslas desde el punto de vista de la variable compleja. ¿Qué pasa en la variable compleja? Entonces, en la variable compleja tenemos diagramitas de este estilo, donde tenemos, por ejemplo, acá un cuadrante de tamaño 2πn, 2π sobre n. Entonces, aquí tenemos un cuadrante angular. Y bajo la potencia z a la n, ese cuadrante angular, pues da todo el plano. Todo el plano. Si dejamos de lado los bordes del cuadrante, eso nos da lugar a dejar de lado esta recta que está acá. Pero de resto, todos los puntos que están aquí son puntos que están cubriendo este círculo que estoy dibujando aquí, excepto los puntos que están aquí en 0 que corresponden o a este, los bordes. Pero lo que está en el interior
va a parar a este plano completo, excepto esta recta. Entonces, si le pongo aquí esta orientación, tendremos todo esto, que nos genera entonces un plano. Esto de aquí es una suerte de corte. Y pues para no olvidarlo, este puntito de aquí, en un momento de acá lo vamos, ya van a verlo en un momento, lo llamaremos un punto de ramificación. Punto de ramificación. Y básicamente entonces lo que está pasando ahí es que excepto los bordes, interior van interior, excepto este borde y este borde, que van a parar a esta recta, está acá, este interior va a parar a toda esta vuelta, y entonces con un cuadrante de tamaño 2πn recorremos todo el plano. Por lo tanto, si tenemos aquí a izquierda n cuadrantes para cubrir el plano complejo, aquí otro, y con n cuadrantes cubrimos todo el plano complejo, bajo la z a la n obtenemos n repeticiones del plano complejo. Gracias a que estamos trabajando con n, potencia, número finito, entonces tenemos número finito de hojas, finitas hojas. Y esas hojas pueden, la idea fundamental de Riemann entonces es que esas hojas pueden superponerse, pegarse entre sí, y al pegarse entre sí dan aquí una superficie que permite invertir la potencia. En principio no podríamos invertirla porque, digamos, cualquier punto que esté aquí, un punto que está acá y un punto que esté corrido por 2πn va a ir a parar al mismo punto 2 veces. Entonces un punto por acá tendrá 2 preimágenes y no sabríamos a cuál de las 2 escoger para devolverlos. Entonces el problema de devolverse, que esto está expresado bien en los apuntes para que lo lean luego, el problema de devolverse, de invertir la función potencia, corresponde a tomar la raíz enésima. Para que la raíz enésima esté bien definida necesitamos trabajar con distintas copias del plano y en esta primera copia del plano tomar su preimagen acá, en la segunda copia del plano tomar su preimagen acá, en la tercera tomar su preimagen aquí y así sucesivamente. Y de esa manera sí tendríamos una biyección completa entre n copias del plano y una vez el plano. Déjenme intentar, aunque en esto soy realmente muy malo, hacer un poquito de artes manuales. Miremos estas dos hojas. Estas 2 hojas son las hojas que aparecieron acá con un corte, con un cierto corte en la mitad, que están cortadas en la mitad. Entonces voy a poner, digamos, aquí, si se alcanza, allí se alcanza a ver, sí, entonces ahí ven el plano y el recorrido. Bueno, estoy aquí trabajando con la cuadrática, con la función cuadrática, z al cuadrado. Entonces, si yo cojo a izquierda aquí, 2π sobre 2, entonces el ángulo es π. Si cojo la parte de arriba del plano complejo, esa parte de arriba del plano complejo va a dar lugar a todo el plano complejo, excepto una recta que quitamos, que es entonces esto. Va a dar lugar a todo el plano complejo, excepto esta recta que está aquí cortada, que corté de alguna manera. Eso es la primera vez. Ahora, eso también va a suceder una segunda vez cuando nosotros peguemos la segunda lectura, peguemos el plano complejo, la segunda copia del plano complejo sobre el primero, y entonces en esa segunda lectura, en el segundo plano, tendré un recorrido del plano complejo, todo el recorrido del plano complejo, que me va a dar lugar a todo el plano, pero en una segunda hoja. No en la primera hoja, que lo recorrí una vez, sino en la segunda hoja me sucederá eso de nuevo.
Ahora bien, si nosotros intentamos de alguna manera expresar esto mejor como en 3 dimensiones, algo de este estilo, pegar en 3 dimensiones el asunto, empiezan a surgir bonitas estructuras como algo similar a esto, en las cuales ustedes están viendo ahí un pegamiento de planos y luego los bordes de los planos pegados entre sí. Eso es la superficie de Riemann asociado a la raíz cuadrada, aquella que permite invertir la función z al cuadrado, escogiendo en uno de los dos planos una de las preimágenes. Por ejemplo, en el caso en que estuvimos en la raíz cuadrada, 1 y menos 1 van a ir a parar a 1. Si yo me sitúo en un plano, escojo la raíz 1, y si me sitúo en el otro plano, escojo la raíz menos 1. Y de esa manera la función es biyectiva sobre esta estructura. Y esta estructura entonces pues luego se puede voltear de varias maneras y proyectar y hacer cosas muy bonitas sobre ellas. Ensayen a hacerlo ustedes, que seguramente será muchísimo mejor que yo en estos ejercicios de manualidades. Pero se puede hacer, se pueden hacer ese tipo de cosas. Independientemente de realizarlo sobre construcciones específicas, el próximo miércoles veremos algunas construcciones increíbles que se hicieron a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con yesos para superficies de Riemann. Independientemente de eso, pues las podemos entender de una manera puramente conceptual y abstracta a través de esto. Y la otra función fundamental en la variable compleja es la exponencial. En la cual entonces ustedes pueden trabajar ya no con cuadrantes, sino con bandas. Trabajan con bandas, ya veremos por qué. Es natural trabajar con bandas. Con bandas de tamaño 2pi. Y toman la función exponencial. Función exponencial. Eso les va a dar lugar entonces a interesantes recubrimientos del plano, muy interesantes recubrimientos del plano. De nuevo, dejemos de lado los bordes. Saquemos este borde y saquemos este borde. Eso nos va a dejar de lado este fragmento del plano complejo. Si yo quito este borde en amarillo y este borde en amarillo, la función exponencial me va a cubrir todo el plano complejo excepto ese pedacito. Todo el plano complejo excepto ese pedacito. ¿Y por qué sucede eso? Por ejemplo, si ustedes toman fragmentos aquí en la banda, pongamos un fragmento de esos en verde, creo que será mejor en un rojo. Cojamos este fragmento aquí en rojo. Si toman ustedes un fragmento en rojo de eso, ¿qué va a ser la exponencial de z? La exponencial de z es e a la x, z es x más y. Por lo tanto, e a la z va a ser e a la x por e y y. Este fragmento de aquí es lo que les va a dar el módulo de lo que está sucediendo aquí a derecha, y esto es lo que les va a dar entonces el argumento de lo que pasa con la imagen. Entonces, si ustedes toman un objeto por aquí, una recta en esta línea, digamos cuyo x sea negativo. Si x es negativo, desde 0 hasta negativos grandes, vamos a recorrer e a la 0 hasta e a menos infinito, cosas muy pequeñas. Entonces vamos a recorrer fragmentos del plano cuyo módulo está entre 0 y 1, con estas líneas de acá. ¿Y cuáles van a ser esas líneas? Para una de esas líneas vamos a recorrer, el argumento va a recorrer 2pi. Si el argumento recorre 2pi es que estaremos dando un círculo. Estaremos haciendo un círculo entero. Entonces, la imagen de este pedacito me va a dar este círculo. Y así sucesivamente, con todos estos círculos a izquierda, voy a recorrer todos los círculos que estén aquí por debajo de 1. Ahora bien, si yo cojo un fragmento de banda que esté a derecha de 0,
Ese fragmento de banda va a tener un módulo mayor que 1 y su imagen va a ser un círculo un poco más grande, algo de este estilo. Y así sucesivamente. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que si recorren esta banda, van a recorrer todo el plano a través de círculos. Si recorren toda la banda a través de cortes verticales, recorren todo el plano a través de círculos. Y así sucesivamente. El hecho muy interesante aquí es que ya no tenemos n cuadrantes o n bandas, sino que tenemos infinitas bandas. Tenemos infinitas bandas para recubrir el plano complejo. Aquí tenemos una, pero para recubrir todo el plano complejo necesitaremos infinitas bandas. Esas infinitas bandas dan lugar entonces a infinitas repeticiones del plano complejo. Infinitas repeticiones del plano complejo. Y esas infinitas repeticiones del plano complejo, lo mismo que arriba, se van a superponer. Infinitas hojas tenemos entonces acá. Infinitas hojas. Este ya no lo puedo hacer con las manos. O sea, aquí hay que imaginarlo realmente. O hay que empezar el inicio de ella y entonces dar la expresión iterada de ese inicio. Lo veremos la próxima vez con los yesos de la escuela de Brill alemana de fines del XIX a comienzos del siglo XX. El hecho al cual llegamos, arriba, digamos en la primera parte, si quieren llamamos esto A, gracias a A obtenemos que el plano complejo, si le damos todo esto n vueltas, va a ser isomorfo a todos estos pegados entre sí, estos n planos pegados entre sí, eso vamos a llamarlo entonces la superficie de Riemann de la raíz enésima de z, la superficie de Riemann de la raíz enésima de z. Entonces aquí tenemos n hojas ramificadas en cero. Ya les muestro un dibujo que se hace actualmente utilizando los programas de computación de estas cosas. Lo increíble es que, por supuesto, cuando Riemann inventó todo esto no existía nada de ella, era pura imaginación riemanniana. Ya volveremos sobre eso cuando volvamos al análisis de toda esta situación, a los manuscritos originales, que son absolutamente extraordinarios. Imaginar todo esto sin necesidad de herramientas de computación o visuales o nada de eso. Aquí entonces va a ser un isomorfismo conforme, es decir, holomorfo, bicontinuo, todo lo que ustedes quieran. Entonces, esencialmente ese dibujito es esta cosa que intenté hacer aquí, que no pude expresar demasiado bien, lo que sea, esta superficie que estoy aquí tratando de mover de algún modo en muchos lados, eso va a ser isomorfo a los complejos, a través de este isomorfismo que está aquí. Gracias a que cada cuadrante corresponde a una hoja, las n hojas corresponden al plano. Y toda esa transformación es conforme, preserva los ángulos. Y en el caso B, también sucede lo mismo. En el caso B, aquí tenemos el plano complejo, va a ser isomorfo, en un sentido pleno, de holomorfismo y bicontinuidad, a la superficie de Riemann del logaritmo, la inversa de la exponencial. Aquí son entonces infinitas hojas ramificadas en cero. Entonces, con esta construcción, que ya es bastante fuerte, pero también inmediata, podemos ver que ciertas superficies de Riemann que parecen bastante delicadas, como esta o esta, son ya isomorfas a los complejos. Es un caso particular del teorema de uniformización. El teorema de uniformización les va a decir que casi siempre las superficies de Riemann
van a ser isomorfas de los complejos. En algunos casos no, y ya veremos cuáles son esos casos en que no. Pero en muchísimos casos naturales, las superficies de Riemann son isomorfas a los complejos. Eso entonces se expresa acá, volvamos a nuestra hoja de hoy. En esta expresión más precisa del teorema de uniformización. Ya tenemos entonces acá los ejemplos del plano complejo, atlas identidad, los ejemplos de dominio, disco, unidad y semiplano, atlas, restricciones de la identidad. Aquí la esfera de Riemann con su atlas formado por polo norte y polo sur. Acá estas superficies de Riemann para las cuales no he mostrado aún los atlas, ya lo veremos después, pero que básicamente surgen de los dibujos que acabo de indicar. Entonces tenemos estos primeros ejemplos. Para seguir dentro de esta línea hay que expresar qué es la noción de género. Entonces déjenme recordar qué es un género. Y con eso terminamos nuestro diagramita de hoy. Es un diagramita denso que tiene mucha información, pero lo suficientemente compacto como para que tengan una orientación ahí adentro. El género. Entonces, el género, ¿qué es? De nuevo hay dos maneras de expresarlo. Casi siempre hay varias maneras de expresar las cosas y el hecho de que las diversas maneras coincidan da lugar a teoremas importantes en matemáticas. Entonces, la primera manera sería, no pongamos A que ya lo utilicé, la primera manera sería mirando un invariante geométrico interno, invariante geométrico interno a la superficie de una superficie. Entonces, esto va a ser una construcción esencialmente interna, que es el número de huecos que tenga la construcción, o también, de una manera más precisa, el número de cortes que separan la superficie, excepto uno, menos uno. Esto es una lectura puramente interna. No hay que salirse de la superficie. Recorren la superficie por dentro y miran a ver cómo hacen para recortarla, separarla. Eso les da el género. Entonces, en los casos usuales que conocemos bien, en el plano complejo, con un corte lo separan en dos, entonces el género es 0. Si toman el disco, lo mismo, con un corte lo separan en dos, el género es 0. Si toman la esfera, con un corte también la separan en dos, el género es 0. Si toman un toro, en cambio, con un corte ya no lo separan en dos. Cogen un toro, hacen el corte en el toro, les queda un cilindro. Está todavía conectado. Lo tienen que recortar una vez más para desconectarlo. Entonces el género de un toro va a ser 1. Y así sucesivamente. Entonces recuerdo esto aquí. Superficie y su género. En el plano, su género es 0. En el disco, su género sigue siendo 0. S2, la esfera, su género sigue siendo 0. Bueno, estos tres géneros van a ser como arquetípicos. Los géneros 0 del plano, del disco y de la esfera van a ser arquetípicos en el sentido de que van a cubrir todo lo imaginable desde el punto de vista de las superficies de Riemann. Ese es el teorema de uniformización, que expresado de esta manera también es increíblemente potente. Que esos tres ya cubran todos los casos posibles de género 0 muestra que hay algo muy potente ahí adentro. Ya en cambio, si pasamos al toro, el género es 1. El teorema de uniformización no va a aplicar al toro.
O si tomamos un toro con dos huecos, un doble toro, su género es 2. Ya muestro algunos dibujitos de esa situación, etc. Esto lo vamos a denotar G. Denotado G por género. Esa es la primera lectura de un género, del género de una superficie. Pero hay una segunda lectura también muy importante que está ligada a uno de los teoremas fundamentales de Riemann, que es el teorema de Riemann-Roch. Segunda lectura puede verse gracias al teorema de Riemann-Roch. Teorema muy importante, también difícil, lo voy a recordar aquí entonces para recordar en esta página qué es lo difícil. Lo único difícil es lo que marqué claramente como difícil. Todo el resto o ya lo hice enteramente o básicamente hay que darle muy poquitos detalles a lo que yo hice. Teorema de Riemann-Roch. Esto, si se mira de esa manera, obtenemos un invariante que ya no es geométrico directamente, sino que lo podemos llamar invariante geométrico diferencial. Una terminología mía, no es que la vayan a encontrar por ahí, un invariante geométrico diferencial de una superficie. Y que se expresa de la siguiente manera extraordinaria. Si ustedes toman la superficie y toman n puntos en la superficie, se dan n puntos en la superficie, n puntos en la superficie, pueden considerar entonces a partir de la superficie todo aquello que sea bueno, lo podemos llamar positivo, y lo bueno es el mundo de la holomorfía, lo analítico, lo conforme, etc. Entonces, las funciones holomorfas que salgan de la superficie. Pero por otro lado, también podríamos pensar en todo lo malo, todo aquello que salga de la superficie y que tenga obstrucciones importantes. Esto es el mundo también de los tránsitos y este es el mundo de las obstrucciones. Tan importantes los unos como los otros. En el mundo de las obstrucciones aparecen las funciones meromorfas, que no he introducido hoy, pero que entonces introduciré el próximo miércoles, para que esto quede bastante autocontenido y completo. Las funciones meromorfas. Funciones meromorfas. Que van a ser entonces meromorfas, va a querer decir que en vez de que las cosas bien se comporten bien, se comportarán mal. Es decir, en vez de que sean derivables, como acá, no serán derivables. Ejemplo fundamental es 1 sobre z. Así como z es el ejemplo fundamental de que todo se comporta bien, 1 sobre z es el ejemplo fundamental de mal comportamiento y de obstrucción en cero. Hay algo que sucede ahí. Los holomorfos van a estar ligadas a ceros y los meromorfos van a estar ligadas a polos. Recordatorio básico de esas situaciones, esto va a ser parecido a pensar tipo z y esto va a ser parecido a pensar tipo 1 sobre z. ¿Sí? Son como paradigmas generales de esas situaciones. Entonces, a partir de esto, el teorema de Riemann-Roch dice que este n, que está acá, de los n puntos, menos el género de la superficie, más 1, es igual a la dimensión del espacio vectorial de las meromorfas menos la dimensión del espacio de las holomorfas. Es el famoso teorema de Riemann-Roch, que conecta entonces el ambiente geométrico con el ambiente armónico diferencial. Y esta es una lectura, como ven, completamente distinta de esta. Aquí no hay que salirse de la superficie, aquí hay que salirse permanentemente de la superficie. Llamamos a esto una lectura externa de la situación. Y en este mapita que acabo de hacer, pues ya tienen realmente lo muy básico de variable compleja para poder proseguir hacia adelante.
Con esto vuelvo, ya estoy acercándome más al final, aunque todavía me falta un poco. Vuelvo a los apuntes y ya debe estar con esto claro la situación. La situación es, por el momento, la siguiente. Tenemos aquí, bien entendidas, este mundo, el mundo del plano complejo, de los dominios, del disco unidad, del semiplano de Poincaré. Todas esas son superficies de Riemann de género cero. Esta es otra superficie de género cero, pero distinta. Estas son superficies de género cero, pero distintas. Y acabamos de introducir la noción de género. Entonces, con el género, el ejemplo fundamental de género 1 es el toro. S1 por S1. Pues S1 por S1 no es S2. S1 por S1 es bastante diferente de S2. Y toroides en general, donde tengamos más huecos. Este aquí con un solo hueco y estos con más huecos, con G huecos en general. Tendríamos entonces esto que estoy marcando aquí ya introducido. Son los ejemplos fundamentales que nos van a perseguir a lo largo de todo el seminario. Ahí están los ejemplos fundamentales. Luego, la próxima vez voy a introducir esto. La superficie de Riemann asociadas a una curva elíptica y a funciones algebraicas en general. Introduciré esto la próxima vez y ya tendremos entonces estos ejemplos. Toda esta colección de ejemplos, que es una colección enorme de ejemplos. Ahora bien, el teorema de uniformización nos dice que detrás de estos ejemplos, que podemos llamar entonces filosóficamente los tipos, detrás de estos diversos tipos, hay arquetipos. Y los arquetipos son los invariantes generales. Acá tenemos el teorema de uniformización bien expresado, ya lo había expresado en palabras la vez pasada, pero aquí está claro. Si es que es una superficie de Riemann simplemente conexa, es decir, género cero, entonces sucede uno de los tres casos siguientes. O es el plano complejo, o es el disco unidad, o es la esfera de Riemann. Ahora bien, esa va a ser la demostración, es que tenemos esos tres casos. Solo esos tres casos. Ahora bien, esos tres casos son realmente distintos. Eso sí lo podemos ya mostrar ya, inmediatamente. La alternativa es exclusiva realmente. No pueden ser, estos tres casos no son isomorfos entre sí. Primero que todo, el plano complejo no es isomorfo al disco unidad. Entonces, isomorfo, ¿qué quiere decir? Isomorfo quiere decir en el sentido fuerte en el que estamos viviendo. Isomorfismo en el sentido fuerte quiere decir que estamos trabajando en este mundo, en el mundo de las funciones holomorfas. No basta, para decir que son isomorfas, no basta con decir que sean biyectivas, o no basta con decir que la biyección sea topológica. Lo que estamos diciendo es que la biyección debe ser holomórfica. De hecho, desde un punto de vista topológico únicamente, desde un punto de vista topológico, sí es cierto que el plano complejo es isomorfo topológicamente al disco unidad. Fácil de verificar. Los radios de tamaño 1 se extienden al infinito y cubren todo el plano complejo. Topológicamente son isomorfos esos dos espacios topológicos, pero no son holomorfos. No son holomorfos. ¿Y por qué? Es justamente por el teorema de Liouville que acabé de demostrar hace un ratito utilizando el teorema de Cauchy. ¿Por qué? El teorema de Liouville asegura que las funciones holomorfas enteras y acotadas tienen que ser constantes cuando trabajamos sobre todo los complejos. Recuerden lo que les mostré en este lugarcito del cuadrante. Toda función entera, es decir, definida sobre todos los complejos, que a su vez sea acotada, tiene que ser constante. Eso no es cierto, en cambio, sobre el disco unidad.
En el disco unidad hay un montón de funciones acotadas, la mayoría de ellas son acotadas, están bien definidas en todo el disco unidad y sin embargo no son constantes. Entonces, eso muestra que tenemos una diferencia fundamental desde el punto de la holomorfía entre estas dos estructuras complejas. Aunque topológicamente son equivalentes, es decir, son homeomorfas topológicamente, el plano complejo y el disco unidad no pueden ser homeomorfos holomórficamente porque tienen una propiedad holomórfica que las distingue claramente, que es el teorema de Liouville. Y ahora sí, por razones puramente topológicas y por lo tanto holomórficas también, es inmediato que ni el plano complejo puede ser isomorfo a S2, ni el disco unidad puede ser isomorfo a S2, porque S2 es compacto mientras que las otras dos no lo son. Por lo tanto, este teorema de uniformización sí nos está diciendo una exclusividad interesante. Primero que todo, que toda superficie de Riemann es una de esas tres y solo puede ser una de esas tres. Ya podemos utilizar ese tipo de cosas en lecturas intuitivas como estas que estábamos manejando acá en los diagramas, en estos cuadrantes. Gracias a que intuitivamente, pues básicamente a través de los dibujos, pero esto se puede mostrar con mayor precisión más adelante, gracias a que la superficie de Riemann de la raíz enésima es isomorfa a los complejos, esta no puede ser isomorfa al disco, ni puede ser isomorfa a la esfera de Riemann. Lo mismo con esta de acá. No puede ser isomorfa a la esfera de Riemann, porque es isomorfa a los complejos, y así sucesivamente. Ya van empezando a ver el interesante retículo de conexiones que hay entre todos estos conceptos. Teorema de uniformización. Acá tienen algunos dibujitos de eso, los famosos dibujos, la esfera, el toro, un toro con dos huecos. Son dibujitos que se hacen actualmente. Cuando vayamos a Riemann, esto será lo que veremos en Riemann. En Riemann veremos puros caminos, caminando sobre la superficie, sin nunca hacer un dibujo realmente de lo que está pasando en la superficie en 3 dimensiones. Son puros caminos en la superficie. Y gracias a esos caminos él describe magníficamente las superficies de Riemann, sin dar definiciones, como señalábamos la vez pasada, que sería un absurdo, y también sin hacer dibujos de la misma superficie. Lo único que hacía, y ya era más que suficiente, eran los caminos sobre las superficies. Con los caminos sobre las superficies se entienden las superficies. Acá tienen algunos de esos dibujos bonitos ya son como esculturas en yeso de superficies de Riemann. Aquí a izquierda tienen la superficie de Riemann para la raíz cuadrada y a la derecha la superficie de Riemann para la raíz cúbica. Les mostraré ejemplos aún más impactantes la del próximo miércoles. Y ya dibujos que se hacen actualmente con los programas de computador. Aquí este dibujito de la raíz cuadrada ya expresa de una manera un poco más aceptable lo que yo estaba tratando de hacer con las manos. Con mis dos hojitas, tratando de pegar las hojitas y darles vueltas, ahí está perfectamente especificada ya. Si cogen 3 hojitas y las tratan de pegar entre sí y hacen las circulaciones adecuadas, obtendrán esto. Ese, por ejemplo, es un bonito ejercicio para los que tengan habilidades manuales, se los recomiendo. O o más bonito, con Z a la cuarta, que ahorita les daré algunos ejemplos de cómo funcionan las cosas con Z a la cuarta. Este podría ser un bonito ejemplo para los que tengan habilidades escultóricas o quieran desarrollar su capacidad artística. Construir esto con 4 hojas, verdaderamente en el espacio. Pegar las hojas, recortarlas adecuadamente hasta llegar a ese tipo de dibujos. En cambio, aquí a la izquierda ya tienen los dibujos imposibles de hacer, ¿no? El dibujo de los dibujos infinitarios. Infinitas hojas, etc.
Vamos a ir volviendo sobre esto paso a paso. Todo esto es una acumulación de informaciones que se van iterando, etcétera, poco a poco. Y al final las distintas iteraciones, yo diría casi que superposiciones, las distintas superposiciones de información que les voy dando poco a poco, semana a semana, al final deben configurar un conocimiento relativamente aceptable de esta situación. Voy a ir terminando entonces con un poco de arte. Voy a utilizar algunas lecturas artísticas de esta situación, yendo desde los barrocos hasta artistas contemporáneos. Iván Black, un fantástico artista que me hizo conocer una artista y matemática colega. Y luego les mostraré un ejemplo en la música. Entonces vamos a ver un ejemplo en la arquitectura, un ejemplo en la escultura y un ejemplo en la música de superficies de Riemann. De hecho, como me decía Arnold Oster en los comentarios la vez pasada, él siempre hace un ejercicio interesante de escribir la bitácora a propósito, entre otras. Todos los estudiantes inscritos a partir de hoy tienen que escribir sus bitácoras, ¿no? Lo voy a recordar de nuevo en un correo, pero a partir de hoy tienen que empezar a escribir sus bitácoras y consignarlas en el Google Classroom el próximo lunes. Entonces me señalaba Arnold en su bitácora la vez pasada que la superficie de Riemann, por esa definición tan increíblemente tonta y trivial, pues tienen que estar por todos lados. Y efectivamente están por todos lados. Empezamos con estos diagramitas de Guarino Guarini, un gran arquitecto barroco. 1675 escribe un bellísimo compendio que se llama el Compendio de la Esfera Celeste, donde trabaja con los planos de los planetas y el Sol, con el círculo unidad y con la esfera, que son entonces el plano complejo, el círculo unidad y la esfera F2. Entonces acá están, estos tres, están explícitamente los dibujitos en el Tratado de Guarini para tratar de explicar qué es lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo Guarini son estas maravillas que están aquí. Son las grandes cúpulas barrocas de las iglesias de Guarini en Torino, en Turín. Miren ese tipo de maravillas de conexiones que hay ahí. Se pueden ver los caminos que funcionan, cómo los caminos se reflejan los unos en los otros. Uno tiene la sensación perfecta de fluidez, que es la continuidad esencial de la holomorfía, pero a su vez de la multiplicidad de los planos. Esta es la famosa capilla de San Lorenzo en Turín, y esta es la famosa, y acá más adelante tienen la famosa capilla del Santo Sepulcro en Turín, donde está consignada la famosa lienzo, digamos, que aparentemente o teóricamente o digamos, metafóricamente o realmente envolvió el cuerpo de Cristo, está ahí guardado en la capilla del Santo Sepulcro en Turín, y observen esa maravilla de arquitectura. Esa es la cúpula de la capilla del Santo Sepulcro, donde ustedes ven fantásticamente cómo tiene esa diversa construcción de enlaces de las diversas líneas, van creciendo y creciendo hasta llegar hasta ese punto en el infinito. Esto es como una especie de representación también de C2, pero realizada con materiales pesados y que duran siglos y siglos, ¿no? Guarino Guarini, un ejemplo muy interesante de que estas cosas vienen de muy atrás y están por todos lados, como señalaba Arnold. Otro ejemplo que quiero mostrarles es este artista fantástico, Iván Black. Oigámoslo un momento y miren sus bellísimas construcciones y cómo esas construcciones son profundamente dinámicas. Detrás de lo que van a ver, puse un concierto, que es el concierto de los 4 cornos de Schumann. Esos 4 cornos de Schumann, de algún modo, están ligados a Z4 también. Entonces ahí ven lo que está sucediendo. No, tal vez no se oye, no sé muy bien por qué no se oye. Bueno, no importa que no se oiga, simplemente miren miren lo que hace Iván Black, es una cosa extraordinaria.
Uno siente ahí perfectamente las ramificaciones naturales de las superficies de Riemann, cómo los diversos planos se van conectando entre sí. Acá tienen un buenísimo ejemplo de ramificación sobre ese palo y las distintas hojas que se van atornillando a lo largo de él, produciendo estas imágenes espectaculares. Este es casi un ejemplo fantástico de la exponencial. Ok, y así sucesivamente. Búsquenlo de Evan Black y mírenlo. Tiene muchísimos preciosos videos por internet. Déjenme compartirles por último un Bach extraordinario. Oigamos esto un momento. Déjenme ver, a ver si esta vez sí logro que se oiga. Intentemos ahí a ver. Gestos los van a recordar en distintas vidas, en distintas hojas de una superficie de Riemann. Con esto más se
Muy bien, entonces ahí teníamos un ejemplo de raíz de Z, raíz cuarta de Z musical, que eso me lo mostró Andrés Villaveses hace unos días, un tiempo, y quedamos absolutamente conmovidos, Andrés y yo, durante horas. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Era la expresión perfecta musical, visual de todo este asunto de la variable compleja expresada con la genialidad que siempre tienen los artistas. Bueno, paro por aquí. Perdón por haberme extendido más de la cuenta, pero era importante, particularmente importante esta hoja de información y algunos de los complementos que luego vimos. Entonces, por favor, si tienen preguntas o comentarios, es el momento. ¿Tienen comentarios? Abran sus micrófonos y pregunten. Tal vez voy a mirar el chat también, pero pregunten de viva voz. Entonces aquí veo algunas preguntas en el chat, pero pregunten también de viva voz, a veces es más cómodo, más fácil. Mateo pregunta, ¿hay generalizaciones del teorema de uniformización para superficies con género distinto de cero? Sí, sí, sí las hay. Mencionaré algo de eso más adelante. Profesor, no se escuchan sus comentarios durante el video. ¿Podría repetirlos? Pues realmente no valían la pena mis comentarios. Lo importante era el video, que era esencialmente mostrar entonces que los distintos cantantes eran los cuatro cantantes, repetían entre ellos gestos. Esos gestos vivían entonces en el espacio. Algunas veces se replicaban, otras veces se alternaban, entonces se ramificaban alrededor de un cierto eje inicial. Entonces, básicamente teníamos ahí un Z4 o una raíz cuarta de Z funcionando desde el punto de vista de la música y de la gestualidad. El chiste de esa interpretación, como señalaba, era básicamente que tenemos al tiempo la polifonía musical y la polifonía visual al tiempo. Mateo señala, creo que podemos considerar las composiciones de baja varias voces como superficies de Riemann. Sí, claro que sí, era lo que mencionábamos ahorita. Por ejemplo, dice Mateo, la invención a dos voces corresponde a la superficie de Z2 y así sucesivamente. Angie pregunta, ¿comparar las variedades con las composiciones en fuga? Sí, exactamente, sí. Ese tipo de composiciones son totalmente naturales. Ahora bien, pues esto es apenas un inicio de las muchas conexiones que hay posibles. En mi libro de modelos enlaces para el pensamiento matemático, esta línea de utilizar las superficies de Riemann para entender la cultura está desarrollado muchísimo más, va mucho más lejos, pero no voy a hablar para nada de eso aquí. De ahora en adelante me concentraré esencialmente en la parte matemática del teorema de uniformización, que ya es en sí extraordinariamente rico. Manuel Parra pregunta, ¿el trabajo sobre geometría fractal podría ser directamente relacionado al trabajo de Riemann? No creo tanto, eso sí son como dos mundos muy diferentes. El trabajo de Riemann corresponde básicamente a propiedades muy buenas, es decir, conformidad, analiticidad, holomorfía, etcétera, que no necesariamente funcionan en la geometría fractal, donde hay un montón de singularidades que dañan completamente esa suavidad. Riemann lo podríamos ver más bien por el lado de la suavidad, mientras que la geometría fractal está más bien por el lado de la singularidad. ¿Algunos otros comentarios o preguntas? ¿Pueden hacerlas en voz viva, por favor? ¿O comentarios? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El género de las superficies de raíz enésima y de logaritmo son cero, teniendo en cuenta que son isomorfos al complejo, que tiene de género cero? Sí, señora, exactamente.
Sí, gracias a estos isomorfismos que tenemos acá. Estos isomorfismos son topológicos, holomórficos, etcétera. Sus géneros son ceros, sí. Entonces, a pesar de que parezcan extraordinariamente delicadas y complejas, como por ejemplo se pueden empezar a ver acá, en estos dibujos de acá. Sí, por eso me surgió la duda, porque intenté imaginarme el corte, pero no pude. Todas Ven, estas son de género cero, sí. ok, Ahí, gracias. eso, lo que pasa es que aquí en estos casos el corte es en el caso del logaritmo y del exponencial es un corte infinito, que empieza en una de las hojas y sigue indefinidamente. Y con ese corte infinito al final la vas a poder separar. ¿Otras dudas o comentarios? ¿Quedó claro este diagrama? Este diagrama me parecía particularmente importante para lo que sigue después. Esto es lo que podríamos llamar el diagrama positivo de la variable compleja. Entonces, si volvemos a mi orientación general, en esta orientación general, pues lo que acabamos de mostrar fue módulo el teorema de Cauchy, que está ahí marcado en azul, sus consecuencias. El teorema de Liouville, la conexión entre analiticidad y derivabilidad y conformidad, surgieron de manera natural los logaritmos y los raíces y a partir de ahí superficies de Riemann que no correspondieran a la esfera o al plano complejo directamente. Y lo que queda en verde pues es lo que merecerá muchas semanas de aquí en adelante. Me queda la parte entonces negativa. La parte negativa es hablar de singularidades. Singularidades, polos, teorema de Picard, este tipo de cosas. Esta es la parte, digamos, negativa. La parte negativa la presentaré la próxima vez ligada a la noción de meromorfía. Y con eso ya tenemos casi todo dentro del mapa complejo. Nos quedará también por ver más adelante este mundo, el mundo de la continuación analítica y de los haces. Entonces, poco a poco iremos cubriendo este mapita inicial al cual les recomiendo que vuelvan varias veces para que tengan la orientación clara de hacia dónde vamos. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no es más, entonces les recomiendo volver a mirar Ivan Black, muy interesante artista, que es como una especie de ejemplo dinámico de representación de superficies de Riemann, que hagan sus propios ejercicios con hojitas, recortes, que hagan sus estudios de variable compleja a partir de mi mapita, etcétera. Y pues ya los estudiantes inscritos a partir de lo que hice hoy, que era muchísima información, pues tienen que escribir una pequeña hojita para el lunes entrante, máximo una hoja, con sus comentarios, impresiones, dudas, etc. Ya les recordaré eso de nuevo a los estudiantes inscritos y también les recuerdo que en el Google Classroom ya están escritas explícitamente las instrucciones para las bitácoras. Bueno, si no es más, entonces gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. La pieza que escuchamos, me preguntan de Bach, es una de las cantatas de Bach sobre el abismo, se llama.
Ok, nos vemos.